Pues Mauro y yo nos conocimos a través de una red social, que cada vez creo que es más común. Me parecía una chica guapísima y un día me decidí a hablarle por redes sociales. Entonces un domingo me desperté con un mensaje privado en Instagram de un chico que no conocía, que no sabía quién era, pero que pues apetecía abrir el mensaje. La verdad es que enseguida me contestó, nos pusimos a hablar y al cabo de 2 o 3 días pues decidimos quedar. La primera cita pues decidimos hacer lo que más nos gusta a los dos por separado, que es tomar cervezas e ir a cenar. Fue en Benicàssim, en Las Tascas, que al final es la gente que nos conoce sabe que es el sitio que más nos gusta. Quedamos ahí, tomamos una cervecita, después la invité a cenar al charquito. Y después fuimos a dar un paseo por la playa. Ahí surgió el primer beso. Ahí por la noche, bajo la luna, fue muy bonito. El día a día, pues bien, a ver, tiene mucho que ver que reformamos el piso de mis padres, entonces los dos pues nos vinculamos a esa casa de una manera bastante equitativa. Tenemos caracteres muy diferentes, ella es un terremoto, yo soy mucho más tranquilo, pero al final nos complementamos muy bien, que al final es lo importante. Mauro es como mi tranquimacín, todo lo nerviosa que soy yo, él lo regula, a veces lo intenta y no lo consigue, pero bueno, no le quitamos mérito porque es muy complicado. Entonces él es más tranquilo, me sosiega, me serena mucho, a veces también pues, es el motivo de los nervios, pero es normal. Es una chica muy madura, muy alegre, muy inteligente, aparte pues me parece guapísima, que es lo que al final primero me llamó de ella. Pero al final es una chica que pues, enamora. Es una bellísima persona, coincidimos en ello todos los que le conocemos y pues un ejemplo de muchísimas cosas, pero sobre todo de cómo querer a alguien bien. Pues la pedida tiene una anécdota, una pequeña anécdota. Se lo iba a pedir en Granada, en el Mirador de San Nicolás, a la puesta de sol, súper bonito, lo tenía todo preparado. Y pues mira, por cosas que no se pueden contar, no sé, no estaba para pedírselo en ese momento y tuve que dejarlo y improvisar en otro momento. Y fue en Cabo de Gata. Es inexplicable porque parece magia, pero yo notaba algo, como que los horarios de la cena estaban cambiados, él tenía un ritmo muy acelerado pero al mismo tiempo no sospechaba. Estábamos sentados en un banco frente al mar como en nuestra primera cita en el Espigón. Y le dije, ¿me recuerda a la primera cita? Entonces él me dijo, sí, y de repente se levantó, hincó rodilla y me vio un anillo que no me esperaba para nada. Y mira que he sido muy pesada con el tema. Pues hoy me imagino que la gente va a estar con ganas de pasárselo de maravilla porque llevamos 2 años preparando este fiestón y todo el mundo nos pregunta, hemos pasado una pandemia, hemos pasado 3 aplazamientos. Las pretensiones son máximas, pero sé lo que va a haber. Va a haber muchas ganas, mucha ilusión, muchísimo cariño, porque quien está es quien ha de estar. Los que no han podido venir nos acompañan igualmente y los que no están aquí en este suelo también. Entonces yo me imagino que la gente lo va a dar todo hasta que el cuerpo aguante y que van a beber hasta que no puedan más y van a tener muchas ganas de fiesta, de bailar, que al final es lo que toca. Porque al fin y al cabo ya estamos casados, esto es una celebración que nos debíamos y esperamos estar a la altura y que lo disfrutéis como os merecéis. Pues yo a él me lo imagino guapísimo, esperándome en el altar como el día que me esperaba en el polideportivo de Benicàssim, como cuando la primera cita. Me lo imagino esforzándose por no llorar, con esas caras que solo él sabe poner, pero muy emocionado y disfrutando porque aunque él a lo mejor no exteriorice tanto el tema de la boda y demás, sé perfectamente que lo está viviendo igual que yo. Motivos familiares y cosas que le ha tocado vivir que al final no son muy agradables. Sé que este día pues, va a recordar muchas cosas, le van a venir muchos sentimientos al corazón y sé que lo va a vivir intensamente y sobre todo con mucha alegría por tener a toda su familia alrededor y a los mejores amigos. Mauro, pues que gracias por aparecer en mi vida cuando me pensaba que ya mi vida iba a tomar otro color, no peor ni mejor, pero otro color. Sin duda tú lo has mejorado y gracias por hacerme mejor persona, sobre todo por intentarlo, que no es lograrlo, pero es intentarlo, y gracias por acompañarme en esta vida. María, ¿qué te puedo decir que no sepas? Que te quiero un montón, que eres la mujer de mi vida, que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, que desde que te conozco me has hecho ser mejor persona en todos los sentidos
y que ya lo sabes, que te quiero mucho y que estoy enamoradísimo de ti. Chicos, chicas, familia, amigos, todos los que estáis aquí presentes, nos habéis aguantado estos 2 años, han sido duros, pero por fin ha llegado el día, vamos a pasárnoslo de maravilla, vamos a darlo todo y ahora... Servilleta en mano, todos arriba, que entran los novios, a bebérselo todo, a comérselo todo y a disfrutar. Watch me dance. Just watch me. Tonight we're going all out. Just watch me dance.